Bienvenidos a Marí Cocina. Hoy vamos a preparar unas riquísimas empanadas argentinas rellenas de carne y la salsa chimichurri para acompañarlas. Espero les gusten. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a empezar preparando la salsa chimichurri. Es muy sencilla y queda muy rica. Vamos a poner en un recipiente el orégano con el ají en polvo y 3 cucharadas de agua caliente para que se hidraten. Revolvemos y dejamos reposar durante unos 10 minutos. Pasado el tiempo agregamos la sal, la pimienta, el ajo finamente picado o prensado y reservamos. En otro recipiente más grande ya tenemos la mezcla de cilantro y perejil. Agregamos el vinagre y la mezcla de aceites. Revolvemos y agregamos el orégano con ají que teníamos reservado y mezclamos a que se integre todo. Ya está lista, la vaciamos a esta jarrita con tapa hermética. Esta salsa es perfecta para acompañar diferentes platillos. La dejamos reposar y continuamos con la receta. Lo primero que vamos a hacer es poner en un sartén grande la grasa de res, que le dará un sabor muy especial a este guisado. Después agregamos la cebolla y la esparcimos por todo el sartén y agregamos un poco más de aceite. Acitronamos y agregamos el pimiento morrón rojo y continuamos meneando durante unos 4 o 5 minutos a fuego medio. Ahora agregamos la carne y la vamos deshaciendo para que no queden pedazos grandes y continuamos cocinándola hasta que cambie de color y que esté un poco cocida. Después agregamos los condimentos. Recuerden que la lista de ingredientes la encuentran al principio del video y en la cajita de descripción. Por último decidimos agregarle unas 2 cucharadas de la mezcla del relleno para mufaleta, que es a base de aceitunas y pimientos rojos en aceite de oliva. Este ingrediente es opcional, pero como nosotros lo teníamos decidimos agregarlo. Ya está listo el relleno, ya verificamos el sabor y está perfecto. Ahora vamos a dejar que se enfríe completamente y mientras vamos a preparar la masa. Aquí tenemos los 250 gramos de harina y le vamos a agregar la sal y revolvemos. Ahora pasamos la harina con la sal a una superficie limpia y hacemos un hueco en el centro y ahí ponemos la grasa de res derretida con un poco de agua caliente y vamos mezclando poco a poco con la harina y agregando el agua también poco a poco hasta integrar todo y formar una masa. El agua debe agregarse en partes, ya que a veces puede necesitarse un poco menos o más dependiendo de la harina que usen. Nosotros utilizamos los 120 mililitros de agua caliente. Con esta espátula vamos a juntar la masa y continuamos amasando por aproximadamente 10 minutos hasta formar una masa homogénea y suave. Ya quedó lista nuestra masa, vamos a pesarla y podemos dividirla en 10 o 12 porciones según el tamaño que prefieran. Con estas cantidades yo hice 10 empanadas, si desean hacer más pueden duplicar los ingredientes. Ya tenemos listas las 10 bolitas y las vamos a dejar reposar durante unos 15 minutos tapadas con un secador de cocina o un plástico. Ahora vamos a extenderlas para formar los discos de las empanadas.
Como ven, la masa es muy suave y manejable. No necesitamos ni poner harina para extenderlas. Vamos a formar los discos de aproximadamente 12 o 13 centímetros. Ya tenemos los discos listos. Para el relleno tenemos 2 huevos duros partidos en rebanadas y aceitunas rellenas de pimiento morrón. Se pueden agregar al guiso, pero yo prefiero poner una rebanadita de huevo y una aceituna en cada empanada. Vamos a poner un poco de relleno, una rebanadita de huevo y una aceituna y cerramos perfectamente aplanando las orillas para después hacer el repulgue para que se vean más bonitas, pero también pueden cerrar presionando las orillas con un tenedor. Miren qué bonitas quedan, así repetimos el proceso hasta terminar para después cocinarlas. Vamos a freír la mitad de las empanadas, o sea 5, en grasa de res combinada con aceite de semilla de uva, que además de ser más saludable, es de un sabor muy neutro. Este tipo de masa es muy rica y aún al freírlas no quedan nada grasosas, solo hay que ponerlas sobre unas servilletas de cocina al sacarlas del aceite. Las que vamos a hornear las vamos a barnizar con yema de huevo para darles un hermoso color dorado. Y una vez listas las metemos al horno precalentado a 180 grados por 25 a 30 minutos o hasta que se vean doraditas. Este es el resultado. Aquí tenemos 5 empanadas fritas y 5 horneadas. Las dos quedan deliciosas y la verdad la presentación de ambas es muy bonita. La salsa chimichurri también quedó muy rica y con la combinación de los dos aceites el sabor no es tan fuerte. Vamos a partir una para que vean cómo quedan por dentro. Están muy rellenitas y nos aseguramos de que cada una tenga huevo y aceituna. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado la receta. Si es así, les pido le den like y se suscriban al canal. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la siguiente receta.